Dicho esto, a los cristianos, a los creyentes que estamos aquí, a ver si estáis de acuerdo con estas dos frases. He descubierto que mientras cumplo la voluntad de Dios, no tengo tiempo para discutir sus fines. Y otra, ¿qué otra cosa puedo hacer sino obedecer? Otra vez. He descubierto que mientras cumplo la voluntad de Dios, no tengo tiempo para discutir sus fines. ¿Y qué otra cosa puedo hacer sino obedecer? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Una lectura muy conocida. Las tentaciones del Señor Jesucristo. Salud. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Versículo del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Bueno, puede parecer extraño que Jesús fuese llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Por qué el Espíritu iba a llevarle a tal situación? Un peligro. Que te tienten siempre es un peligro, ¿verdad? Pues no sabes cómo vas a reaccionar. Pues la tentación era necesaria para demostrar su idoneidad moral para la obra para la que había venido al mundo. No había venido a otra cosa el Señor. El primer Adán demostró su incapacidad para el dominio de la tentación en el Edén. Y por eso estamos como estamos. El pecado, ¿no?, que hay en nosotros, el pecado que se muestra en el mundo. El postrer Adán, uno de los nombres dados al Señor Jesucristo, hace frente al diablo en una confrontación directa y sale vencedor. El Hijo del Hombre tenía que cumplir toda justicia, como el mismo Señor le dijo al apóstol, como el mismo Señor le dijo a Juan el Bautista mientras lo bautizaba. La palabra griega traducida tentar o poner a prueba tiene dos significados. Una, ensayar o probar, y dos, inducir al mal. Pues que tengamos claro que el Espíritu Santo ensayó o puso a prueba a Cristo. Pero el diablo intentó llevarlo a hacer el mal. Y nunca es al revés. Y nunca es al revés. Dios nos puede poner a prueba. Y de hecho lo pone muchas veces. Y en la Escritura lo leemos. Pero nunca nos va a incitar a hacer mal. Y si alguna vez se os pasa eso por la cabeza, no digáis que es de Dios.
Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, como es lógico, Jesús tuvo hambre, como cualquier persona, porque Jesús era hombre. Y a veces hay que recalcar mucho esto, porque hay todavía mucha gente que enseña que Jesús solo parecía hombre, por ejemplo. No, Jesús era hombre. Y después de 40 días, como cualquier otra persona, tenía hambre. En las Escrituras el número 40 se emplea frecuentemente en contextos de prueba. Este apetito natural hizo que el tentador, el diablo, tuviese una ventaja que podía explotar, como cualquier persona que tiene hambre. Sugirió que podía usar su poder milagroso para convertir las piedras en panes. Y sabemos que no le era difícil eso. Como diría San Agustín, ese era un milagro pequeño para el Señor. Convertir piedras en pan es un milagro pequeño para Dios. Las palabras, si eres hijo de Dios, no sugerían duda por parte del diablo, sino, ya que eres hijo de Dios, porque el diablo lo tenía clarísimo, tenía clara esta convicción, ya que eres hijo de Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Este apetito natural que hizo que el tentador tuviese una ventaja, saciar un apetito natural empleando poder divino en respuesta a la indicación de Satanás es una desobediencia directa a Dios. Juan, el apóstol Juan clasifica esta tentación como la concupiscencia de la carne. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. En nuestro caso, la tentación que se corresponde a esta es vivir para gratificar nuestros deseos naturales, escoger el camino fácil y cómodo en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra de Dios. El diablo te susurra. El diablo te susurra. Has de vivir, ¿no? Has de vivir. Tienes que vivir. Lo necesitas. La segunda tentación tuvo lugar en Jerusalén, en el alero del templo. El diablo le desafió a echarse abajo como una exhibición espectacular de su filiación divina. De que era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, yo sé que eres hijo de Dios. Por eso te lo puedo pedir. Por eso se lo pedía. Un detalle muy curioso, dice, tírate. El diablo no tiene poder para empujar. El diablo no tiene poder para empujar a los hijos de Dios. Un detalle muy importante. Y dice, tírate. Y de nuevo la palabra inicial, si eres hijo de Dios, que yo sé que tú eres hijo de Dios, una vez más no implica duda, como se ve en la referencia de Satanás a la protección prometida por Dios al Mesías en el Salmo 91, versículo 11 y 12. La tentación fue que Jesús demostrase que Él era el Mesías mediante una señal espectacular. ¿Qué le dijeron los sacerdotes a Jesús en la cruz? Le pedían una señal espectacular. Baja de la cruz y creeremos. Satanás le dijo, tírate y la gente creerá. Y a veces también, nosotros pedimos también esas cosas. Señor, si no sé qué decir. Señor, si ese coche rojo que va por ahí frena de pronto y me pregunta por una calle, yo sabré que es tu voluntad. No tiene sentido. No sé si el ejemplo es muy bueno, pero son cosas que no tienen sentido. Estas cosas, pedir estas cosas espectaculares, ¿no?
El Señor podría conseguir la gloria sin sufrimientos. Podría pasar la cruz por alto y llegar... Perdón, no. A ver. Sí. Podría conseguir la gloria sin sufrimientos. Podría pasar la cruz por alto y llegar, sin embargo, al trono. Pero esta acción estaría fuera de la voluntad de Dios. Juan describe esta tentación como la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Se parece al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, en el huerto del Edén. Por cuanto ambas cosas eran medios de conseguir gloria personal, echando a un lado la voluntad de Dios, el Señor dijo no. Tercera tentación. Llevó al diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Le ofreció a Jesús a cambio que él le adorase. Se los ofreció a Jesús a cambio de que él le adorase. Aunque esta tentación tenía que ver con la adoración, una actividad del espíritu, era un esfuerzo para inducir a nuestro Señor a que tomase el poder imperial sobre el mundo, adorando a Satanás, sirviendo a Satanás. La recompensa ofrecida, todos los reinos del mundo con toda su grandeza, apela a la concupiscencia de los ojos, que enseña Juan, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 también. En cierto sentido, los reinos del mundo sí que pertenecen actualmente al diablo. Lo enseña la palabra de Dios. Dice, el Dios de este siglo, dice en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y también dice Juan, el mundo entero yace en el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Pero cuando Jesús aparezca en la segunda venida como Rey de Reyes, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, entonces vendrá a ser suyos los reinos del mundo. Apocalipsis 11, versículo 15. Los creyentes vivimos en un mundo que no es el nuestro. Dicho también de otra manera, vivimos en un mundo que no es el nuestro. Esta no es nuestra patria. Dicho también de otra manera, esta es la tierra del diablo y de los hijos del diablo, como también enseña las Escrituras. No es el nuestro. Muchas veces peleamos mucho por este mundo, cuando no es el nuestro. Es el de ellos. Es el de ellos. Por tercera vez Jesús resistió a la tentación empleando el Antiguo Testamento, empleando la palabra de Dios. El orden de las tentaciones que se registra en Mateo es distinto del que aparece en Lucas capítulo 4. Algunos han sugerido que el orden de Mateo está en paralelo al de las tentaciones que Israel sufrió en el desierto. Y esto no es extraño porque, por ejemplo, también Mateo tiene 5 grandes discursos, también sugiriendo o siguiendo según en los 5 libros de Moisés. Entonces estas cosas no nos deben de extrañar. Lucas también muchas veces cambia el orden de ciertas cosas, aunque con una razón de ser, nunca porque sí. Cuando Jesús hubo rechazado con éxito las tentaciones de Satanás, le dejó el diablo, dice la palabra. Las tentaciones vienen en oleadas, no en un fluir continuado, porque si realmente también fuera así, ¿quién podría soportarlo, no? ¿Quién podría soportarlo? Dice la palabra, cuando viniere el adversario, cual avenida de aguas, el Espíritu de Jehová alzará bandera contra él. Isaías capítulo 59, versículo 19. Finalmente, dice la lectura, dice que se le acercaron unos ángeles y le servían.
pero no se nos da explicación alguna acerca de esta asistencia sobrenatural. Probablemente significa que le proveyeron de alimento y agua, siendo que le proveyeron de alimento y agua, pues había rehusado proveerse por las sugerencias de Satanás. Por medio de la tentación de Jesús aprendemos que el diablo puede atacar a los que están controlados por el Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Los hijos de Dios también somos tentados muchas y diferentes maneras, cada uno conforme a su debilidad, porque todos no somos iguales, ¿verdad? Pero que es impotente contra los que resisten con la palabra de Dios. Responderé a mi avergonzador que en tu palabra he confiado, dice el Salmo 119, versículo 42. Importante recordar esto. Responderé a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Hay que confiar en la palabra de Dios. Y aunque se muestre como león rugiente, y aunque se muestre como una serpiente, o aunque se muestre como un ángel de luz, como dijo San Agustín, el diablo es un perro atado que solo puede morderte si te acercas a él. El diablo es un perro atado que solo te puede morder si te acercas a él. Moraleja, no te acerques a él. Dicho de otra manera, no te acerques a la tentación. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo agarró de la ropa y dijo, acuéstate conmigo? ¿Se puso a razonarle? ¿Se puso a darle frases bonitas de filósofos? Se salió corriendo. Se apartó de la tentación. Como dice también otra frase, ante la tentación, sé un cobarde. Corre. Ante la tentación, sé cobarde. Corre. Pero la palabra que quiero compartir hoy especialmente no va sobre la tentación. Lo que os quiero compartir, lo que me quiero centrar, no es sobre la tentación. Sin duda, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y yo creo que estamos de acuerdo. Y que todo lo que se escribió para enseñarnos y darnos ejemplo. Como dice Romanos, capítulo 15, versículo 4, o 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Pero como expuse el domingo pasado, y quiero seguir haciendo durante un tiempo, para el cristiano, y esto es lo que me quiero centrar, y es el punto central de mi predicación en esta mañana, para el cristiano, es decir, para vosotros que habéis creído en el Señor Jesucristo, que os llamáis cristianos y deseáis seguir su voluntad y aprendéis de la palabra, la norma de fe y de vida es Cristo. Para el cristiano, la norma de fe y de vida es Cristo. Como dije el domingo pasado, no somos abrahámicos, ni jacobinos, ni mosaicos, ni davídicos. Y ellos, sus vidas tienen muchas enseñanzas. La vida de los patriarcas, de los profetas, sin duda tiene mucha enseñanza para nosotros. Pero también, la mayoría de veces, es en lo que no hay que hacer, en vez de en lo que hay que hacer. Bien, pues vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo y nos manda en cuanto a la lectura de Mateo 4.
las tentaciones del Señor. Nos susurra el diablo. Nos susurra el diablo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿cómo puedes estar pasando estas penurias? Dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo nos tienta a desconfiar de la bondad de nuestro Padre y del cuidado que el Padre nos tiene. ¿No es este el mismo Señor que nos dice, Lucas capítulo 12, versículo del 22 al 31? Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo del 22 al 31. Luego se dirigió a sus discípulos. Por tanto os digo, no estéis preocupados pensando en qué habéis de comer para vivir, ni con qué vestiréis vuestro cuerpo. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni almacenes, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros, por mucho que lo intente, podrá añadir a su estatura medio metro? Pues si no podéis hacer siquiera las cosas más pequeñas, ¿por qué os preocupáis por los demás? ¿Por lo demás? Fijaos cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, y os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Todas estas cosas son las que afanosamente buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y también este mismo Señor, el que fue tentado en todas las cosas como nosotros, nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son las promesas de nuestro Señor y su mandamiento. Creed que yo os cuido. Creed que yo os cuido. Nos susurra el diablo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Hay una gran parte de verdad en esta tentación. Hay una promesa acerca de tal ministración por parte de los ángeles, y el diablo lo sabe, pues los ángeles guardan a los santos de las acometidas del enemigo. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Pero también hay una gran parte de mentira. También hay una gran parte de mentira en esta afirmación del Señor, porque no sigue leyendo. Se olvida del contexto, del importante contexto a la hora de interpretar las Escrituras. Dice de que te guarden en tus caminos. Salmo 91, versículo 11. Así sigue el texto que le mostró el diablo a Jesús.
de que te guarden en tus caminos. ¿Cuáles son estos caminos? En los caminos del deber, no fuera, en los caminos de Dios. Si salimos del camino, y sabemos que Cristo es el camino, perdemos el derecho a las promesas y nos ponemos fuera del alcance de la protección de Dios. Porque ya no estamos en el camino, estamos en otro camino. Tengamos cuidado, porque también hay, como el diablo, muchas personas que versadas en las Escrituras, porque hay no cristianos que conocen la Biblia mejor que los cristianos y mejor que muchos teólogos. El mismo diablo, dice la Escritura, que conoce muy bien la palabra de Dios. Pues tengamos cuidado porque la conocen, pero para tergiversarla, para torcerla. Y la usan para dos cuestiones. O para su propio beneficio, lo cual nos perjudica a nosotros, o también para hacer directamente mal al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuidado también con este susurrar, de esos que te vienen con palabras melosas y citando textos bíblicos. Cuidado, a ver bien de dónde lo sacan. Y si lo han leído correctamente, si te lo han dicho correctamente. Cuidado con las verdades a medias, porque todos sabemos que una verdad a medias es una de las peores mentiras. Porque una mentira pura y dura no es difícil de reconocerla, pero una media verdad sí, porque no sabes dónde empieza la mentira y dónde termina la verdad, o dónde empieza la verdad y termina la mentira. Así que cuidado con estas cosas. Dice el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si esperamos que porque Dios ha prometido protegernos y cuidarnos, ya podemos marchar por el camino que nos plazca y meternos por caminos prohibidos, estamos llenos de presunción y estamos tentando a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando tú haces tu voluntad pensando que sabes más que Dios, estás tentando a Dios. O si no, ¿qué es lo que estás haciendo? Me he acordado de una frase que dijo, el Señor, Dios debe ser el peor maestro del mundo, porque todo el mundo se empeña continuamente en corregirle. Me he acordado de esa frase ahora. El Dios debe ser el peor maestro del mundo, porque todo el mundo continuamente insiste en corregirle. Tercera tentación, nos susurra el diablo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Las promesas del mundo son solo eso. Son promesas. Promesas que no pueden cumplir. El mundo solo puede ofrecer pompa y promesas. Y que desgraciadamente, ten por seguro que te dejarán decepcionado. Yo he perseguido promesas del mundo y las he cumplido. Y ahora puedo decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y debe ser también esto cierto, porque entre el índice de los suicidados, ¿qué abundan más, los pobres o los ricos? Las estadísticas son claras. La clase media alta es donde abundan los suicidios. ¿Y no son ellos los que alcanzan los sueños? ¿No son ellos los que alcanzan el poder?
y todo lo que uno puede desear. Y sin embargo se suicidan. Porque llegan a esa pompa y a esas promesas. ¿Qué son eso? Son lucecitas muy bonitas. Y son promesas imposibles de cumplir. Dice el Señor: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca debemos aspirar a obtener de mano de Satanás lo que Dios nos ha prometido. Aunque el plan de Dios para nosotros parezca menos placentero que el que nos ha ofrecido el diablo. Y quien dice el diablo, dice el mundo, por supuesto. El mundo ofrece también caminos muy fáciles. Muy fáciles. Pero eres tú el que tiene que escogerlo. Ahí me voy al texto, a la segunda tentación. El diablo no puede empujarte. Tienes que tú dar el paso. Nos tentarán. El mundo nos tienta. Pero eres tú el que tienes que dar el primer paso. Tú decides si lo das o no lo das. Dice: al Señor, tu Dios. ¿El Señor es tu Dios? Adorarás y a Él solo servirás. ¿Es esto una realidad en tu vida? Esto es una ley fundamental. Esta es una ley indispensable. Esto es una ley universal. Y es una ley obligatoria. A veces pensamos que la palabra de Dios son sugerencias. Son sugerencias y consejos. Y no. Es de obligado cumplimiento para los hijos de Dios. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios debemos adorar. Bueno, ¿y qué es adorar exactamente? Pues mira, el diccionario de la Real Academia Española creo que lo dice bastante claro. Adorar, reverenciar con sumo honor y respeto, considerándolo como cosa divina. Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Amar con extremo. Amar con extremo. Cuando le dices a tu esposa, a tu marido, te adoro, ten cuidado, que es adorar con extremo. Creo que voy a dejar de decirlo. Porque puedo caer un poco en la hipocresía. Adorar con extremo. Gustar de algo extremadamente. O hacer oración también. Hacer oración. ¿Adoramos o no adoramos? ¿Obedecemos o no obedecemos? Y para terminar, pues quisiera dar un último detalle sobre obedecer o no obedecer. A los que aún no sois de Cristo, a los que aún no os habéis entregado a Él, obedecer al Señor, arrepentíos y creer en el Evangelio y seréis salvos. Y seréis salvos. Que el Señor bendiga. Amén.